la película La Sirenita se estrena una nueva versión de la película animada de Disney del 1989 y la película está basada en un cuento de hadas que fue escrito por el autor danés Hans Christian Andersen en 1837. Ahora, la idea de sirenas, las brujas en el agua, los espíritus en el agua, en realidad no es exagerada. De la realidad de que el mundo espiritual es real y existen principados y espíritus que tienen su sede en el agua. Vemos referencias de Jesús reprendiendo el agua, las olas y el mar. Vemos demonios entrando en cerdos y metiéndose en el agua. Y también vemos que en las liberaciones donde los demonios nos decían que están en el agua, que viven en el agua, en el océano. Y la primera vez que escuché eso de, sabes, un espíritu demoníaco, por supuesto que se toma todo lo que dicen los demonios con pinzas, pero al mismo tiempo, a medida que comienzas a ver más y más referencias en las escrituras, y además muchas de las culturas antiguas tienen diferentes referencias en su mitología, su sistema de creencias sobre ídolos y dioses que adoraban. Y estos no eran cuentos de hadas para ellos, estos eran seres reales que adoraban y nosotros como cristianos entendemos que estos ídolos en un sentido no son nada, cuando construyes estatua no es nada, pero en el otro sentido representan entidades reales que son reales en el mundo espiritual. Y la Biblia de hecho saca a luz el ámbito del espíritu. Nos dice que hay espíritus que habitan lugares, los llamamos principados, hay espíritus demonios que buscan habitar cuerpos para vivir en un cuerpo y prácticamente realizar sus funciones a través de un cuerpo humano, destruyendo personas, matando personas, robando, abusando y todo eso. Sabes, si a Satanás se le llama el príncipe del aire, es totalmente posible que pueda tener ciertas partes de su reino asignadas a diferentes partes del planeta, incluyendo un océano, incluyendo un mar o un agua. Entonces, la película La Sirenita no la vi, así que la leí en línea, una especie de biografía de lo que es. Es más o menos una sirenita, Ariel, que sueña con enamorarse del ser humano y luego se encuentra en un reino submarino gobernado por su padre, que prohíbe el contacto con humanos. Y luego hace el trato con esta bruja y la bruja prácticamente cambia su voz por piernas humanas, una cosa que lleva a la otra. Supongo que la bruja está peleando con la sirenita para que no se case y finalmente vence a la bruja y luego se casa con este tipo llamado Eric. Y luego, sabes, vivieron felices por siempre y su padre la ve enamorarse y estar con este chico Eric. La idea de un reino submarino en el reino de los espíritus y luego las sirenas en realidad no es descabellada, no es solo una representación de la fantasía de algún autor. En la antigua Grecia, sabes, el dios Tritón, de hecho era un hombre sirena, y las sirenas eran criaturas marinas con la parte superior del cuerpo de una mujer y luego la cola de un pez. En la mitología nórdica tenían una criatura como una sirena conocida como Merrow, y se decía que habitaban las aguas de la costa de Irlanda. La idea de que los espíritus, sabes, habitan el mar no solo se encuentra en la mitología de la antigua Grecia, sino también en África Occidental tendrían una diosa asociada con el océano y la fertilidad, y se representaría como una mujer hermosa con cabello suelto, y se dice que tenía abundancia y prosperidad. Se lo daba a aquellos que la adoraban. Como mencioné, la mitología griega tenían eso. En la mitología china tendrían a Mazu, una diosa en la mitología china que está asociada con el mar y la protección. Se dice que es una mujer mortal que luego la deificaron después de salvar a su familia de una tormenta en el mar. En África tendrían esta Mami Wata, que es un espíritu del agua venerada en muchas de las regiones africanas, incluido el vudú y la santería, y a menudo la representan como una mujer hermosa, con cabello largo, asociada con la prosperidad, curación y protección. El hecho de que todas estas diferentes culturas, incluso actualmente algunas de ellas tienen estos espíritus que ellos creen que viven en el agua y buscan apaciguar a estos espíritus. Y he visto liberaciones, hemos sacado demonios que confiesan que vienen del agua o que su sede central está en el agua, que gobiernan en el agua. Eso nos dice que el mundo de espíritus es real y muchas de estas mitologías son en realidad espíritus demoníacos que gobiernan regiones y territorios particulares y tienen asignaciones particulares dadas por su maestro Satanás. Y estas personas sabían esto, excepto que en lugar de, sabes, resistir ese tirón, adoraron a esas entidades y por eso quedaron bajo la influencia demoníaca. Nosotros como cristianos debemos entender que no creemos en cuentos de hadas, creemos en lo que enseña la Escritura. Y la Escritura nos enseña, por ejemplo, la Biblia tiene Deuteronomio capítulo 32, versos 16 y 17, dice lo siguiente: lo provocaron a celos
con dioses ajenos. Bien, si solo eran cuentos de hadas, ¿por qué Dios sería provocado a celos? Si esto solo es una especie de creencia de Santa Claus donde no hay verdad en eso, ¿por qué Dios se provocaría a celos? Pero estos eran dioses extranjeros, la Biblia dice, y le provocaron a celos con dioses ajenos, con abominaciones, le provocaron a ira. Sacrificaron, y luego dice que sacrificaban a los demonios, no a Dios. Así que estos dioses ajenos eran en realidad demonios, a dioses que no conocieron, a dioses nuevos, recién llegados, a quienes vuestros padres no temieron. Entonces, vemos esto, Israel adoraría a dioses que no conocían, dioses extranjeros, dioses nuevos y recién llegados. Y todo esto, si esto solo es un cuento de hadas, si esto es porque algunos de ustedes tal vez, escuchándome hablar sobre la mitología y las opiniones de los griegos y tal vez alguna de las tribus africanas y eso, y dices, vaya, son cosas que la gente se inventó. Pero si lees que Israel adora a estos ídolos, y la escritura dice que Dios lo ve, y dice que esto está mal, es abominación, me provoca celos, y la Biblia trae a luz y nos dice que en realidad no adoraban estatuas, adoraban a los demonios que estaban detrás de las estatuas. Vemos una referencia similar en Éxodo 12, verso 12. Dios dice, pasaré por todo Egipto esa misma noche y heriré de muerte a todos los primogénitos en Egipto, tanto de personas como de animales, y contra todos los dioses de Egipto ejecutaré mi sentencia. Yo soy el Señor. Así que Dios dice, voy a ir a la guerra contra los dioses de Egipto. Si estudias la religión egipcia del pasado, verás que tenían muchos dioses y entonces mucha gente dice, oh, son solo un producto de la imaginación de los hombres. Pero, ¿producto de la imaginación de los hombres? Sin embargo, cuando Moisés vino, esta gente podía hacer magia, podían hacer milagros, podían hacer ciertas cosas, tenían poder. Así que esto no solo fue un producto de la imaginación del hombre, estos eran espíritus, estos eran dioses. Y entonces estos dioses podían ocupar territorios en la tierra, pueden ocupar territorios en el aire y pueden ocupar territorios en el mar. Vemos algo similar en Daniel capítulo 10, verso 13, Daniel capítulo 10, verso 20, el príncipe de Persia, que Miguel, el ángel de Dios, el ángel superior de Dios, lucharía contra el príncipe de Persia. Ahora el mejor ángel de Dios, arcángel, no tendría resistencia con un príncipe humano, pero esto era una entidad espiritual con la que estaba en guerra. El Nuevo Testamento nos dice más, que no estamos en guerra contra la carne y sangre. Y la Biblia simplemente saca a luz, aclarando que en contra de principados. Entonces, esto no solo estamos hablando de demonios aquí, demonios que buscan entrar y habitar en el cuerpo. Estamos hablando de un rango más alto de estos seres espirituales que tienen ciertas asignaciones, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y contrahuestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. Entonces vemos casi como estos 4 niveles de estos seres espirituales que tienen una más profunda y mayor responsabilidad y autoridad sobre el planeta que se les ha dado por Satanás. Y estamos en un combate de lucha libre contra ellos. Lo que estoy diciendo es esto, es que la idea de que espíritus y principados pueden ocupar el mar y sirenas y todo eso que vemos en Hollywood y todo eso en realidad no es lejos de la realidad del reino de los espíritus. Hay espíritus malignos que son responsables de asignación, de matar, destruir. Algunos son responsables de territorios y algunos son responsables del aire. Algunos son responsables del mar. Gregory Boyd, en su libro Dios en Guerra, explora el concepto de conflicto divino en la Biblia y cómo se relaciona con el ámbito espiritual. De hecho, en realidad usa ciertos nombres de entidades espirituales que se mencionan en la Biblia, incluyendo el Yam, el dios del mar, el Leviatán, monstruo marino, Raab, que es un dragón marino, y el Behemoth, que deben entenderse como la representación de estas entidades malvadas, representan poderes del caos y el mal en el mundo. Y te animo a leer el libro. Él usa diferentes escrituras para sacar a luz del reino espiritual. En el Antiguo Testamento esas cosas se mencionan ahí. Y leemos esos nombres, pensamos, sí, son como algunas criaturas, esto es como un mundo de fantasía, esto no es real, pero estas cosas son realmente reales. Estos eran espíritus malignos que ocupaban, sabes, monstruos marinos, supervisando o gobernando en el mar, gobernando en el océano, gobernando en esas cosas. Entonces yo personalmente creo que estos son espíritus territoriales que viven y tienen un lugar real o sede central en las aguas de verdad.
y no veo que contradiga la escritura, que los espíritus malignos se apoderan de territorios, que pueden apoderarse del mar y del océano, y muchas veces lo que sucedía es que los marineros del antaño, ¿sabes?, realmente reconocían eso. En algunas tradiciones paganas, las sirenas se asociaban con la fertilidad, prosperidad, y se creía que traían buena suerte a los pescadores y marineros, y a veces las veían como protectores del mar y guardianes de las almas que se ahogaban en el mar. En algunas culturas, estos principados o demonios se creía que tenían el poder de controlar los océanos y el clima. Entonces, la razón por la cual la gente los adoraba es porque querían tener favor, casi como una luz verde, un paso por el océano para que no se ahoguen, y si sí se ahogan, para que sus almas estén guardadas. Ahora, sabemos que todo eso es brujería, sabemos que todo eso es demoníaco, y sabemos que Dios es el gobernante sobre los mares y sobre los océanos, y que Dios tiene toda la autoridad. Jesús dijo, toda la autoridad me es dada. Pero aún sabemos que esta autoridad dada a Jesús no significa que todo principado, cada demonio, toda maldición han terminado. Aún no. Están derrotados, pero no se han ido. Porque cuando Jesús establezca su reino y cuando el cielo venga a la tierra, veremos entonces, ya no habrá más noche, no habrá más maldición. Pero hasta ese momento, las maldiciones, demonios, principados, aunque están derrotados, no se han ido, no están muertos. La Biblia nos dice que Jesús está por encima de todo principado, que Él está por encima de todos los demonios, encima de todos los dominios y potestades. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Vemos que Él está sentado sobre todo eso, Efesios capítulo 1, verso 21. Vemos que Jesús, nosotros en Él estamos completos y Él es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2, verso 10. Vemos que los principados no pueden separarnos del amor de Dios. Romanos 8, verso 38. Y vemos que la sabiduría de Dios se da a conocer a los principados por medio de la iglesia. En Efesios 3, verso 10. Vemos que Jesús triunfó y desarmó a los principados y potestades. Y vemos que tenemos una lucha de combate contra los principados y potestades. Y entonces nosotros muchas veces entraremos en conflicto con ellos, donde tratarán de resistir y sabotear los propósitos de Dios en nuestras vidas, estos principados. Pero la buena noticia que tenemos es que nosotros tenemos la luz verde de Jesús para viajar en el mar, para viajar en el aire, para viajar en este planeta. Jesús nos ha dado la autoridad para extender su reino en el territorio ocupado por el enemigo. Y eso es lo que estamos haciendo. Y no peleamos directamente con principados y espíritus territoriales, pero podrían tener un combate de lucha con nosotros, y tenemos el poder del Espíritu Santo para seguir haciendo la voluntad de Dios, y ningún arma forjada contra nosotros prosperará. Y así a veces, de hecho, durante liberación estamos tratando con un espíritu del mar, que es enviado desde un principado de océanos y mares y todo eso para hacer el trabajo sucio a través de un ser humano, o a veces puede ser el propio principado que dejó su dominio y busca acosar a alguien. Y una vez que quitamos ese principado, esa persona queda liberada. Así que solo quiero que sepan que el mundo espiritual es real. Hay espíritus territoriales, hay principados y hay potestades, hay dominios y hay huestes en lugares inicuos que controlan zonas y territorios. Es por eso que algunos territorios tienen como una alta tasa de divorcios, algunos territorios tienen un alto consumo de drogas, algunos territorios tienen como fortaleza muy fuerte de, sabes, abuso, inmoralidad sexual. Y así, estos principados controlan hombres fuertes, controlan esas áreas. Y no solo se limitan a la tierra, sino que también, muy probable, tienen su sede en el agua y en el mar. Entonces, cuando Hollywood crea películas o Disney hace películas sobre sirenas y todo eso, esto no solo son cuentos de hadas. Sí creo que hay espíritus y poderes que viven bajo el mar y también bajo el agua, y tenemos que tener mucho cuidado. ¿Deberían los cristianos ver cosas sobre sirenas y brujas? No. Creo que debemos alejarnos de ese tipo de cosas y debemos ver cosas sobre Dios y cosas que glorifican a Jesús y cosas que tienen una buena historia, pero que no insensibiliza a nuestros hijos hacia la brujería y hacia los espíritus marinos. Eso es lo que son espíritus marinos. Así que tenemos nada que ver con los espíritus marinos ni aceptarlos como solo cuento de hadas. No es solo cuento de hadas. Los espíritus marinos sí existen. Espíritus marinos existen. Esto no solo es una mitología griega, no solo es mitología africana. Esto no solo es para descuidar en la Biblia. Sabes, Leviatán, todas estas criaturas marinas y monstruos marinos. Esto es real, pero Jesús es más grande. Él gobierna sobre todo eso y se nos ha dado la asignación de ir por todo el mundo, incluyendo a gente que viven en el agua y aquellos que tal vez algún día vivirán en el cielo, para predicar las buenas nuevas a ellos. Porque el Señor nos ha dado la autoridad en la tierra para
para gobernar y reinar con Él y para avanzar su reino en el territorio ocupado por el enemigo. Entonces estos principados buscarán detenernos, pero tenemos que seguir adelante. No pueden detenernos. Las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia. Seguiremos adelante. ¿No se nos da una dirección clara para destronarlos, sacarlos de su lugar de gobierno? Más bien, perderán su influencia sobre esos territorios si ganamos más personas para Jesucristo. Así que nuestra tarea es la de echar demonios fuera de las personas, no fuera de los territorios, y de predicar el Evangelio, hacer liberación, sanar a los enfermos, hacer discípulos, plantar iglesias, edificar familias fuertes, y luego esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo, quien entonces arreglará todo en este planeta y que finalmente destronará todo el mal y restaurará esta tierra, no solo a su manera original en la que se suponía que debía estar, sino para una mejor situación, la cual todos estamos esperando. Esos son algunos pensamientos míos sobre este tema de los espíritus marinos, las sirenas y los espíritus del mar. Así que Dios te bendiga. Si te atormenta un espíritu marino, tal vez un espíritu del mar o algún tipo de espíritu leviatán, hay libertad y liberación para ti. En los enlaces a continuación tenemos un curso electrónico que puedes tomar y en realidad una oración donde capa por capa te guío en oración. Puedes experimentar liberación y libertad para la gloria de Dios. La libertad y la liberación son tuyas. Dale me gusta al video, compártelo con otras personas y déjame saber lo que aprendiste de este video a continuación en los comentarios. Muchas gracias. Hasta la próxima.